Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones tocantes al libro de Jonás, por Elías Barba, de la Iglesia de San Juan Bosco, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobremanera grande de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Dice el comienzo del pasaje que Dios habló a Jonás por segunda vez, después del incidente con él, porque hubo un retraso. Se había negado a ir a predicar a Nínive, y en su ida a Tarsis, Dios provocó una gran tormenta, donde los hombres que estaban juntamente con él, después de clamar a sus dioses y no obtener respuesta, se dan cuenta que Jonás es la causa de la tormenta. Y una vez entendido el negocio, ellos se claman a Dios porque pues tienen que arrojarlo al mar y porque no venga juicio sobre ellos. Jonás fue tragado después de esto por una ballena, donde permaneció 3 días y 3 noches, donde dice la escritura que él oró, se arrepintió delante de Dios y fue librado de la muerte. Entonces vemos en este primer versículo que Dios le habló por segunda vez. Le habló por segunda vez. Algunos dicen que Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero creemos que es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Es lo que hemos visto en muchos. Dios es un Dios que da gracia, incluso en algunos más que otros. Pero obviamente Dios no debería ser ignorado, porque su palabra es con autoridad y Él es Dios. Ahora, si te fijas en el trato con algunos hombres de la Biblia, si él fuera así con todos nosotros, pues estaríamos perdidos. Pienso en el trato con Moisés. ¿Recuerdas en una primera ocasión cuando Israel clamó por agua estando en el desierto? Le dijo que hiriera la peña de Oreb, en 2 ocasiones, y la piedra daría aguas. Pero en el libro de Números capítulo 20, en las aguas de la rencilla, en otra ocasión, Dios le dijo a Moisés que hablara a la peña. Moisés, enojado con el pueblo, dice que habló a ellos ásperamente y en lugar de hablar a la peña, la hirió. La peña dio aguas, pero Dios se enojó con él. Y por esta causa, dice, por cuanto no me santificaste delante del pueblo y porque no obedeció, quiere decir que debemos estar atentos a las palabras de Dios, palabra por palabra. Por esta causa Moisés no entró a la tierra prometida. Pensé también en el profeta desobediente. ¿Recuerdas aquel hombre que fue enviado de Judá delante del rey Jeroboam? Porque se había desviado. Y ese hombre dio la profecía, la mano del rey se secó y fue restaurada. El altar se quebró conforme a la palabra del profeta. Pero Dios le había dicho que volviera no por el mismo camino. Y este hombre, después de ser inducido por un profeta viejo, comió con él y volviendo fue topado por un león y le mató. Otro ejemplo de ello es la visión de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Fíjate nada más por el hecho de que él, después de escuchar la palabra del ángel, ese hombre en su respuesta dijo: pues ¿cómo será esto? Porque mi esposa es estéril y yo ya soy viejo. A lo que le respondió: por cuanto no creíste en mis palabras, vas a estar mudo un tiempo. Y él recobró el habla
hasta después del nacimiento de Juan el Bautista, cuando le llamaron para determinar el nombre del niño, que pues obviamente ya había sido dado por el ángel. Dios es un Dios de segundas oportunidades, hermanas. Sí lo es. Creo que en ocasiones él será por el trato que ha tenido con estos hombres, quizás por la autoridad que ellos poseían o que ellos tenían. Él no pasó por alto y fueron juzgados. Pero pienso en el apóstol Pedro. Dice en el Evangelio de Lucas, antes de que el Señor fuera llevado a juicio, en Lucas capítulo 22, voy a leerlo. Lucas capítulo 22, en el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, sabemos qué es lo que sucedió con él. Él, aunque se aferró delante del Señor diciendo que él nunca lo negaría, en el momento de la prueba él lo negó 3 veces. Hasta Jesús le dijo lo que iba a suceder, que iba a cantar el gallo. Entonces, Pedro fue restaurado, tuvo una segunda oportunidad, porque dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. También se menciona el ejemplo de Juan Marcos, que después de acompañar al apóstol Pablo y a Bernabé a la obra misionera, estando en un lugar, él decidió volver y los dejó. Y tiempo después leemos del apóstol Pablo diciendo: envíale porque me es útil para el ministerio. Entonces parece que Juan Marcos, aunque en su momento él volvió atrás de la obra con los apóstoles, más adelante él es requerido para el ministerio. Entonces recibió una segunda oportunidad. Y creo que tantos de nosotros hemos recibido muchas oportunidades de parte de Dios. Y gracias, lo que podemos hacer en este caso es pues darle las gracias a Dios por la misericordia. Creo que Él nos considera. Dice la Biblia que somos polvo, y Él sabe que es nuestra naturaleza. Entonces gracias a Dios por la misericordia que ha mostrado para con nosotros, que todavía estamos aquí. Pero volviendo al pasaje de Jonás capítulo 3, leemos que la palabra de Dios para con Jonás es: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Hay predicadores, aunque hay una especie de aversión de la gente, del mundo, en contra de los predicadores. Hay una especie de antipatía en contra de los predicadores, pero son necesarios y Dios los envía. Podríamos decir también que gracias a Dios por los predicadores, porque es como funciona. Dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y para que se lleve a cabo la predicación es necesario que el Señor llame hombres que hablen sus palabras a la gente que le necesita. ¿Qué es un predicador? O en este caso un profeta. Era un portador de la palabra de Dios, pero no solamente portador, sino portavoz de las palabras de Dios. Y es así como funciona. Tenemos un predicador, el mensaje dado por Dios, y tenemos la persona que va a recibir el mensaje. Obviamente una persona que necesita. Leemos al principio del libro que Nínive era una ciudad que había pecado contra Dios. Su pecado había llegado a su presencia. Hasta dice en el capítulo 1, versículo 2, dice: pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Pues esa gente necesitaba la predicación, porque es el medio que Dios ha utilizado desde mucho tiempo atrás hasta nuestros días, para que las personas conozcan lo que necesitan de parte de Dios.
Pero es importante notar aquí algunas cosas. Dice que Dios dio la orden a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Quiere decir que el predicador debe llevar la palabra que Dios ha determinado para él. Obviamente en estos días no vamos a salir a las calles diciendo de aquí a 40 días tal o tal ciudad va a ser destruida. Ese no es el mensaje para nosotros, hermanas. El mensaje fue muy específico para Jonás. Y si puedes notarlo, no era un mensaje de salvación, era un mensaje de perdición. Y entonces tenemos que aprender a ver la diferencia, porque no todos recibimos la misma palabra. Porque si te fijas, aquí la palabra fue muy específica. Fue un mensaje corto y claro, pero fue un mensaje de destrucción. A veces para entender si estamos haciendo las cosas bien necesitamos ver la contraparte, leer el pasaje y ver lo que dice y ver la contraparte. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué no predicó Jonás? Jonás no predicó de sí mismo, podríamos decir, y es muy claro, tú puedes entenderlo. Jonás no habló de su desobediencia, no habló de su ida a Tarsis, no habló de lo que se padeció estando en la tormenta o mientras él dormía, no habló de los 3 días y 3 noches que estuvo en el vientre de la ballena, no habló de su oración o su arrepentimiento. Si te digas, el texto es muy claro. Dios le dijo, publica en ella el pregón que yo te diré. Y dice en el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es muy específico el mensaje para un determinado número de personas. Le digo, nuestro mensaje ahorita es diferente. ¿Cuál es la palabra que Dios nos ha dado? Por ejemplo, Jesús le dijo a los apóstoles, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué le dijo, por ejemplo, Pablo, aquel carcelero? Cuando preguntó, varones hermanos, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? La respuesta de Pablo fue, y de Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, por ejemplo, en otro texto del libro de los Hechos, que los apóstoles predicaban el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero obviamente todo basado en la Escritura. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Entonces es la palabra lo que se debe predicar, no nuestras experiencias. Mira, entiendo por algunos textos, creo que son algunos textos particulares para determinada persona. Tenemos el caso del endemoniado gadareno. Este hombre fue sanado y este hombre quería ir con Jesús, pero Jesús se lo impidió. ¿Cuál fue la respuesta? Le dijo, ve a los tuyos, a tu casa, cuéntales cuán grandes cosas Dios o el Señor ha hecho contigo. Ese fue el mensaje para él. Por ejemplo, Pablo, cuando estuvo delante del tribuno, recuerda que los israelitas querían darle muerte y fue librado de sus manos. Se le dio la oportunidad de hablar su testimonio al pueblo de Israel, su conversión y cómo el Señor lo llamó. Más adelante vemos que él habló también delante de Porcio Festo y delante del rey Agripa. Y al final del libro de los Hechos, cuando llega a Roma, junta a los israelitas y les da el testimonio. Entonces, es importante entender cuál es el mensaje que Dios ha dado a nosotros en un determinado momento, porque a veces podemos salir del orden, y si esperamos el resultado de parte de Dios, o si esperamos que Dios bendice la predicación, tenemos que apegarnos. Nínive estaba viviendo de una manera
que no era agradable delante de Dios. Y así vive el mundo. Mire, así vive el mundo. El mundo vive una mentira y no lo sabe. Como nos dice el capítulo 4 de Jonás en el versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Dios había determinado destruir esta ciudad. Y dice este pasaje que ellos no lo sabían. Bueno, es aquí donde entran los predicadores. ¿Sí sabe que este mundo va a ser destruido? Es lo que nos dice el apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, desde el versículo 9, hasta el día de hoy, Dios sigue demandando arrepentimiento. Entonces, el evangelio que somos llamados a predicar, en realidad ahora tiene dos caras. De un lado tenemos una promesa de salvación, pero también tenemos una amenaza para todo aquel que no cree. Lo dijo Juan el Bautista: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Y esto es solamente el principio. Si el día que venga la destrucción, si viene la destrucción sobre esta ciudad o este mundo, solamente será el principio. Pues Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, creo es el versículo 9, dice: y serán castigados de eterna perdición. Si Dios hubiese destruido Nínive, ese hubiera sido solamente el principio de sus sufrimientos. Como leemos en Lucas capítulo 16 acerca de aquel hombre que vivía en la opulencia, ese hombre murió y abrió sus ojos estando en los tormentos. Pues hasta el día de hoy ese hombre está en el infierno. Y el día que el infierno dé sus muertos, como dice en Apocalipsis 20, dice que ese hombre será juzgado. Si su nombre no es hallado en el libro de la vida, que obviamente no está, dice será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero consideré también el hecho de que el por qué muchas personas no creen la predicación. Como leímos al principio, de una segunda oportunidad, nosotros creemos que es un Dios de segundas oportunidades, pero después de la muerte ya no hay oportunidad. Mucha gente confía en el purgatorio. Esto es lo que nos ha dejado la religión. La religión, en una de sus enseñanzas, le da una falsa esperanza a las personas, que después de morir ellos pueden ir a un lugar intermedio donde pueden purgar sus pecados un tiempo y después pasar al cielo. Pero eso es una mentira. Hay oportunidad mientras vivimos. Después de la muerte, una persona que muere en sus pecados no tiene una segunda oportunidad, será castigado para siempre. Para concluir, el versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Lo importante de ser predicador, o en el caso suyo, si es una hermana que sale a testificar a las calles o da testimonio a las personas de su trabajo o de la escuela, debe saber que una persona, cuando le escuche a usted, no debe escuchar a usted, sino a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.